Buenos días, familia. Hoy nos congregamos una vez más para recibir la palabra de Dios. Dios tiene una palabra especial para cada uno de nosotros y esta palabra declaramos que traerá vida y vida en abundancia. Para eso vamos a orar. Te pedimos, Señor, en esta mañana por esta palabra que pueda llegar a la mente y al corazón para ponerla por obra. Te pedimos que tú seas el que hable a través de mí y que podamos ponerla, como hemos dicho, para que muchos reciban una palabra de esperanza. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a leer la cita bíblica que es Mateo 25, del 1 al 13. La palabra de Dios dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nuevamente esta parábola nos está hablando de la venida del Señor Jesús. Como decíamos, Él nació, murió, pero va a regresar. Y podemos ver que Jesús enseñaba a sus discípulos a través de estas parábolas con el propósito de que recibieran una enseñanza espiritual basada en hechos reales. Eso es lo que significa una parábola. Cada parábola que Jesús le enseñaba a sus discípulos nos enseñaba doctrina. ¿Y qué es la doctrina? Es la ley moral de Dios, sus pensamientos, cómo le gusta que hagamos las cosas. Y en esta parábola Él nos va a indicar cómo debemos de estar preparados para recibir al esposo, que es Jesús, porque como te decía, algún día va a regresar y tenemos que estar preparados, no solamente individualmente, sino como iglesia, porque Dios nos ve como una iglesia y le llama en Apocalipsis que es la novia. Y tú tienes un concepto de lo que es una novia. ¿Cómo se prepara una novia para ese evento en el cual ella se va a casar? Escoge el vestido que le agrada. Aún desde niña sueña con esa boda, ¿verdad? Escoge su vestido, escoge quién va a asistir a esa boda, aún la comida que se va a dar, si va a ser en el día o en la noche, etcétera. Es un protocolo para esa fiesta. Pues así mismo Jesús está esperando que nosotros nos preparemos para recibirle ese día. Y al hablar, yo investigué, porque me gusta investigar acerca de los números, qué representan los números en la Biblia. El número 10, que aquí está hablando de las 10 vírgenes, representa el poder creador de Dios y también responsabilidad. En Génesis 1, si tú lees la creación, te vas a dar cuenta que 10 veces dijo Dios: sea la luz, y dijo Dios: sea la luz, y dijo Dios que los mares
se ordenen y todo habla de dijo Dios. Entonces representa el poder creador de Dios y la responsabilidad que Dios nos ha dejado para nosotros cuidar esa vida espiritual. ¿Y por qué habla de las vírgenes? El significado de virgen viene de una raíz que significa separada, que vivía guardada en la casa del Padre, que se representa que hasta que no se casara ella, podía salir de casa. Entonces, nosotros estamos siendo como esa virgen preparada para que se nos den las enseñanzas, vivamos esa vida espiritual con responsabilidad para el día que el esposo venga y lo recibamos como nos enseña la palabra, ¿verdad? ¿Cómo es el vestido de la novia? Dice que sin mancha y sin arruga. Y cuando está hablando de mancha y arruga, significa una vida en santidad. Y santidad, recuerda que significa separado para el uso exclusivo de Dios. Nuestro uso ya tiene que ser para el uso exclusivo de Dios. Que Dios nos ve como a la iglesia como esa virgen, como esas vírgenes. Entonces, tú ya estás separado o ya estás separado para habitar en la casa del Padre, que es la iglesia, para tener un uso exclusivo y llevar a cabo ese plan que Dios tiene para tu vida. Y la palabra de Dios en Génesis 24:16 habla de esto, de una doncella. Doncella es igual que una virgen. Dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Fíjate cuál era el trabajo de las vírgenes. Dice que iba a la fuente. Para nosotros la fuente inagotable es el Señor, y llenó su cántaro. Y vamos a ver cómo la parábola también nos habla de que las vírgenes tenían una lámpara y también tenían una vasija. Recuerda que somos el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo es ese pueblo? Dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Ese es el propósito, que tú y yo tengamos no solamente a recibir a Jesús, sino llevar a cabo ese plan que dice la palabra, pueblo escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y habla, el Señor compara aquí a esas 10 vírgenes como el reino de los cielos. Recuerda que en el reino de los cielos hay santidad. Recuerda que en el reino de los cielos hay sabiduría, hay responsabilidad. Entonces nos está diciendo que el reino de los cielos se compara a estas 10 vírgenes. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. El Señor ya pagó un precio. Dijo, ya te pagué tu factura de todo lo que debías. Y cuando nos habla de eso es de todos los pecados que hemos cometido. El Señor ya fue a la cruz, pagó nuestra factura y nos dijo, tú ya no debes nada. Pero a partir de ahora es tu responsabilidad cómo vas a llevar a cabo esa vida espiritual. Y eso es de lo que nos está hablando aquí las 10 vírgenes, ¿verdad? Esta parábola. También las lámparas, como leímos en el versículo el versículo 3, dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo el aceite. Aquí lámpara nos está hablando, recuerda que la palabra en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La lámpara representa la palabra de Dios y dice, y lumbrera a mi camino. O sea que si nosotros conocemos la palabra de Dios, Dios nos va a ser nuestra guía, va a ser nuestro timón, va a ser nuestra brújula. Por eso estas vírgenes estaban esperando al esposo con una lámpara. Recuerda que
representa la luz, representa la visión, representa la guía, representa por dónde tenemos que conducirnos, la lámpara. La palabra de Dios, por eso es importante que tú y yo la conozcamos, porque es la fuente de la sabiduría para cualquier problema que nosotros podamos tener. Aquí está la solución, te invitamos a que la leas. Entonces hablábamos que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Tenemos que estar preparados para recibir ese esposo. ¿Cómo recibe esa novia al esposo? Claro, si es una novia que se ha casado por su propia voluntad, se ha casado en una condición favorable, ¿verdad? Porque en algunos lugares escogen al esposo, la esposa no lo escoge, pero en esta ocasión el Señor ya nos escogió a nosotros como vírgenes, como esa iglesia. A nosotros no nos dijeron, ahora te tienes que casar con este y no hay de otra. Aquí hubo libertad para ti, para mí, para escoger casarnos con ese esposo. Así que, ¿cómo tenemos que estar? Como esa novia, expectantes, esperando el momento de que ese novio venga por la iglesia. Y si te das cuenta, posteriormente habla no solo de esas 10, sino que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. El número 5 en la Biblia representa la gracia de Dios. ¿Y qué significa la gracia de Dios? La gracia de Dios es la bondad de Dios que ama al pecador, que anhela no su muerte, sino su conversión y su vida. Recuerda que Dios tiene un corazón de padre, quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, Él ha pagado el precio en la cruz y eso se llama gracia. Te recuerdo, hablábamos de que Él pagó la factura, tú ya no tuviste que pagar ningún precio. En el Antiguo Testamento se tenían que hacer ciertos rituales para pagar por esos pecados que se habían cometido. Tú ya no tienes que hacer eso. Ahora lo único que tienes que hacer es recibir a Jesús como tu Señor y Salvador y te recuerdo, tener una vida responsable espiritualmente. Esa es la gracia de Dios, que Él ya pagó el precio por ti. Lo único que tienes que hacer es administrar bien esa gracia que Él nos ha dado. En Tito 2:11 nos habla de esta gracia. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿A quiénes? ¿A algunos? No, a todos. Nada más que algunos sí reciben esta gracia y otros la menosprecian. Otros no la valoran, otros no quieren saber de esta gracia. Pero esa gracia se ha manifestado con el propósito de que todos los hombres se salven. Dice la palabra que el corazón de Dios es eso, que quiere que todos los hombres se salven, que nadie se pierda. Y también habla en 2 de Corintios, repetimos, en 8:9 dice la palabra, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. 2 de Corintios 8:9. Fíjate el amor tan grande que Dios ha tenido por ti y por mí, que ha dado a su Hijo. Él pudo haber dicho, yo no tengo por qué pagar ese precio. Pudo vivir como un hijo de papá, como un rey, pero Él decidió dejar todo eso por amor a ti y a mí. Entonces, ¿y cuál es el propósito de esa gracia? Que tú seas enriquecido. Pero ¿cómo vamos a utilizar esta gracia? Yo creo que por eso aquí el Señor nos está hablando de las 5 vírgenes prudentes y de las 5 vírgenes insensatas. Nos está hablando de la prudencia y de la insensatez. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que verificar cómo estamos viviendo esa gracia, con sensatez o con insensatez. ¿Y qué es la prudencia? Porque a lo mejor a veces tenemos un concepto equivocado. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es actuar
o hablar con cuidado de forma justa y adecuada, con cautela, moderación, previsión y reflexión para evitar daños, dificultades, males o inconvenientes. ¿Y cuántas veces te ha pasado o nos ha pasado que decimos algo que no quisimos decir y ya no sabemos cómo arreglar el asunto porque no dijimos la cosa adecuada, ni tuvimos cautela, ni moderación, ni prevenimos, ni reflexionamos que podía pasar algo? Eso es actuar con prudencia, reflexionar, pensar cómo podemos resolver las cosas para evitar, dice, una dificultad, un mal o un inconveniente. Esa es la prudencia. Ahora vamos a ver qué es insensatez. La insensatez habla de la ausencia de buen juicio, prudencia o sabiduría. Entonces, fíjate cómo el Señor nos está diciendo aquí cómo queremos ser, prudentes o insensatos. Los prudentes tienen beneficios, los insensatos tienen consecuencias y vamos a ver más adelante cuál fue la consecuencia de esas vírgenes que no se prepararon con el aceite. Entonces, Dios está esperando que nosotros tengamos y trabajemos en esa prudencia. Sí es difícil ser prudente porque acuérdate que es muy fácil hablar. Por eso en Santiago habla mucho de nuestra boca, ¿verdad? Que dice que cuando nosotros decimos algo que no es correcto es como ese fuego que extingue un bosque. Que dice que el hombre que sabe controlar su lengua va a poder controlar todo su cuerpo. Y Dios está esperando eso, que nosotros seamos sabios, que seamos prudentes, que hablemos cuando tengamos que hablar. Eso se llama prudencia. Porque seguramente hemos lastimado a la gente con nuestras palabras, con nuestras actitudes, porque no hemos pensado que lo que decimos o actuamos puede lastimar a alguien. Nos evitaríamos muchísimos problemas y Dios quiere que en su reino trabajemos con la prudencia. Es un proceso el ser prudente, ¿verdad? No es de la noche a la mañana, se tiene que trabajar mucho con esta sabiduría, pero no es la sabiduría humana, es la sabiduría que proviene del trono de Dios. Recuerda que dice que el que esté falto de sabiduría, en Santiago 1 dice, pídasela a Dios y Dios se la dará abundantemente. Así que si tú necesitas sabiduría, pídesela a Dios y Dios te la va a dar abundantemente. Entonces dijimos, aquí está hablando de las 5 de ellas que eran prudentes y 5 insensatas. A las 2 se le dio la gracia de Dios. La gracia fue derramada sobre esas 10 vírgenes, pero ¿cómo actuó cada una de ellas con esa gracia? El aceite aquí representa, recuerda, el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de esa virgen insensata, yo puedo sacar aquí como una conclusión de que es una persona religiosa que no se acompaña o no ha invitado al Espíritu Santo como su amigo. Recuerda que dice la palabra en Gálatas 5, que nosotros tendemos que andar ya en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, porque eso es contra el Espíritu. Y yo creo que aquí le está dando importancia el Señor, que en el reino de Dios tenemos que vivir conforme al Espíritu. Las insensatas no tomaron en cuenta este aceite. Dice que cuando vino el esposo se les acabó y tuvieron que irle a pedir a las prudentes que les dieran. Y mientras fueron, como no tenían solamente lo necesario, las prudentes las mandan a que vayan a comprar. Y a veces la gente vive así, ¿verdad? Quieren colgarse de la persona que ora y ve que el Señor le responde sus peticiones o que sabe de la palabra y dice, y tú ve y háblale a mi pariente
Siento que esa comisión no la ha dejado a cada uno el Señor, el orar, el leer la palabra, el estar viviendo en el Espíritu. A veces la gente deja de orar en el Espíritu, deja de convivir con el Espíritu Santo, y recordemos que cuando recibimos a Jesús, estamos recibiendo a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si nosotros dejamos a uno fuera de nuestra vida, entonces ya no estamos llevando a cabo el plan del cual nos habla el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la insensatez, estamos hablando de que no hay buen juicio, prudencia o sabiduría. Hablamos de que el aceite representa al Espíritu Santo. Las prudentes se prepararon, no solamente tenían encendida su lámpara, sino llevaron esas vasijas con más aceite. Y nosotros tenemos, recuerda, representamos a la iglesia. En este tiempo, ¿cómo está la iglesia? Y más con esta pandemia, hay mucha gente que está adormecida espiritualmente. Bueno, la predicación va a ser en línea, pues ya me quedo en mi casa, no hago nada. No, yo creo que es un tiempo para estar más activo espiritualmente. Leía una frase que aunque hayas leído toda la Biblia, ¿verdad? Todavía nosotros seguimos haciendo historia como iglesia. Seguimos viviendo el libro de los Hechos. La iglesia de los Hechos no se ha acabado, todavía seguimos siendo la iglesia de los Hechos. Entonces, hablábamos de ese aceite. Necesitamos seguir viviendo en el Espíritu para vivir esa vida que Dios quiere aquí en el reino de los cielos. Muchos creen que el reino de los cielos está allá arriba. No, el reino de los cielos ya está aquí, y es como debemos de vivir, como Dios nos está mandando que vivamos en el Espíritu. Dejar ya las obras de la carne, que habla de la ira, de la contienda, de las disensiones, de los pleitos, de las iras, de las contiendas. Todo eso nos lleva a ser imprudentes, a ser insensatos, porque a través de esto, ¿cuántas familias se acaban? ¿Cuántas naciones se pelean unas con otras? Los matrimonios, los hijos se pelean. O sea, por eso el Señor nos está hablando de prudencia. Tenemos que seguir trabajando en eso. ¿Cómo nos tenemos que preparar para el recibimiento de ese esposo, que es Jesús? Te decía, la iglesia no puede estar dormida, porque ¿qué pasó con las vírgenes? Dice que como no llegaba el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Te ha pasado que ya estás bien cansado y cabeceas y casi te quedas dormido? Y dice que vino, fíjate, nadie se esperaba, dice a medianoche. La palabra de Dios dice en Mateo que Él va a venir como ladrón a medianoche. Entonces la gente a lo mejor está esperando que venga en el día, a la hora que está comiendo, o no sé, pero dice que Él va a venir cuando menos tú lo esperas. Así que por eso tenemos que estar preparados. Y dice aquí, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Imagínate cómo estaban la condición, cómo estaban, cabeceando y dormidas. ¿Qué ganas tenían de pararse? ¿Y cómo estarían? Ya no estaban así bonitas, con ese vestido especial y bien peinadas. ¿Cómo te las imaginas? Todas adormecidas, pero cuando escuchan esa voz, tenían que levantarse rápido y esperar al esposo. Por eso la iglesia no tiene que estar dormida, porque no sabemos ni el día ni la hora. Mucha gente ha dicho, para el año tal va a venir Jesús, o para... esto va a pasar. Sí, estamos recibiendo muchas señales, pero dice la palabra que ni Jesús sabe el día ni la hora, solamente el Padre sabe, solamente Él sabe cuándo ha de venir. Por eso no debemos de dejar de prepararnos para ese recibimiento. Y entonces aquí dice, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a los prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan.
Y yo te decía hace un momento, a veces queremos colgarnos de la vida espiritual. Muchos hijos creen, como mi papá y mi mamá son muy espirituales, van a la iglesia, entonces yo también, el día que me muera, me voy a ir con Jesús. No, error. La palabra de Dios dice que nuestra salvación es personal, así que no podemos colgarnos de ninguna persona, así sea la más espiritual. Tenemos que tener nosotros nuestra propia vida espiritual. Por eso, esto fue lo que le pasó a las insensatas. Corrieron con las prudentes, por favor, préstanos aceite porque mi lámpara se está apagando. Y las prudentes dijeron, no, yo ya estoy preparada para recibir al esposo, ustedes vayan y compren, ¿verdad? Entonces, mientras fueron a comprar, ¿qué pasó? Dice que vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y cuando ya se cierra la puerta, aunque toques ya no va a abrir, aquí lo dice más adelante. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Cómo te imaginas esas toque y toca casi tirando la puerta? Ábrenos, ábrenos. ¿Y qué les dijo el Señor? De cierto os digo. Cuando el Señor nos dice de cierto os digo, ¿qué significa? Pon atención, presta oído, ¿verdad? Que no os conozco. Velad, fíjate aquí está la respuesta, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Y qué significa aquí? Cuando dijimos que tenemos que prepararnos para el esposo, dice, tenemos que estar como iglesia, dice, no dormidas. O sea, ¿a qué se refiere aquí? Trabajando en el reino. Aunque esté esta pandemia, tenemos que trabajar en el reino. Estaban preparadas, escucharon la voz. Imagínate, estaban adormecidos, pero cuando escuchan, aquí viene el esposo, se despertaron y fueron corriendo, ¿verdad? Quiere decir que tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que estar preparados para aprender a escuchar la voz de Dios. Y las insensatas, recuerda, tuvieron demasiado confianza, porque dijeron, pues no me voy a echar un sueñito, no sé cuándo vaya a venir Jesús. Y eso es lo que pasa a veces con algunas personas. Ya recibí a Jesús, no pasa nada, yo puedo hacer lo que yo quiera, de todas maneras ya soy salvo. No, la palabra de Dios, de lo que hablábamos hace un momento, cuando tú recibes a Jesús ya es una responsabilidad y tienes que estar cuidando tu vida espiritual para estar sin mancha y sin arruga, para cuando Jesús venga puedas entrar con Él. Entonces se va a cerrar la puerta y ya nadie más va a poder entrar. Y cuando habla aquí de estar velando, es lo mismo que las atalayas. Las atalayas en ese tiempo eran los hombres que estaban en lo alto, lo más alto del lugar donde estaban los pueblos, eran los que le avisaban a los demás, a los guerreros cuando venía el enemigo. Entonces así tenemos que estar, como atalaya. Significa lo mismo que velar. Dice, ¿qué significa velar? Atalayar, cuidar y defender. En este tiempo nosotros tenemos que estar cuidando, defendiendo nuestra vida espiritual, porque tenemos un enemigo de nuestra alma que se llama diablo, y ese enemigo de tu alma vino para matar, hurtar y destruir. Por eso tenemos que estar cuidando nuestra vida espiritual, para no ser insensatos y perder esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. ¿Qué puede pasar si no estamos listos? Aquí lo dice la palabra, que el Señor no nos conozca y diga, ¿y tú quién eres, verdad? ¿Y tú quién eres? Como el anuncio. Por eso es importante que el Señor cuando te vea a ti te diga, buen hijo, entra al gozo. ¿No te daría gusto que te dijera eso? Entra al gozo del Señor y que te abra la puerta y puedas entrar con Él. Y que no te cierre la puerta y tú estés ahí toque. Dice que si no estamos listos, Él va a cerrar la puerta y no nos va a conocer. Entonces, como conclusión, ¿qué podríamos decir?
tenemos una vida espiritual, tenemos que cuidarla y prepararte para cuando Jesús venga por su iglesia, que es la Virgen. Estamos hablando aquí de la parábola de las 10 vírgenes. Pues que Dios te bendiga. Esa es una palabra que esperamos haya sido de edificación para tu corazón, para tu espíritu. Compártelo con alguien. Que Dios te bendiga. Te mandamos un abrazo. Hasta pronto.